buenas tardes, bienvenidos, felices de su compañía como cada sábado a esta hora a las 6 por Tele Radio América y siempre recordando que estamos en nuestras redes sociales 2x3 en Salud. Altagracia Ortiz, Doris Pantaleón, una servidora, felices de que nos acompañen. ¿Cómo estás tú, Tati? Dímelo. Hola Doris, buenas tardes a todos. Qué bueno poder encontrarnos una vez más en este programa preparado con muchísimo cariño como siempre. Y bueno, entrando siempre, mira cómo estamos. Ay, sí. Con la doña. ¿Tú trajiste tu adornito? Con la doña de Navidad. Estamos en esa temporada que bueno, hay gente que no le gusta, pero a otros nos gusta. A mí me encanta porque siento que uno saca el chancecito para compartir. Sí, eso es importante y se bota el estrés. Bueno, el estrés por un lado, sí, se coge estrés por un lado porque el tránsito está insoportable, sí. Pero como dices tú, también hay motivos para tú reunirte, generalmente los grupos de amigos sacan momento en las actividades diarias que uno vive con este día a día, en los grupos de trabajo, algunas actividades deportivas que uno practique, también se saca ese momentito para reunirse y como dices tú, son momentos bonitos en ese sentido. Y tal parece que nuestro sector salud está tranquilo, Tati, en estos días. Antes que pasemos a nuestro sector, yo quería agradecer a nombre de ambas personas que nos han invitado a actividades de compartir. Mira, nos invitó la directora de Sedimat, Milagros Ureñas, nos invitó la gente de Primera. ARS Primera y el director de SENASA. El director de SENASA decía en un encuentro que tuvo con los periodistas, la necesidad, decía él, de colocar el tema de atención primaria y el tema de los accidentes de tránsito. Yo le decía, doctor, de los accidentes de tránsito y de zonas calientes, eso se ha hecho aquí estudios de todo tipo, esos estudios están engavetados. Muchos por estudios. Eso que tú hablabas, justamente me llegó el comentario, por eso que tú hablabas de ese estrés. De ese caos y ese estrés que está en las grandes ciudades, Santo Domingo, todo el Distrito Nacional, Santiago, San Francisco, La Vega, las grandes ciudades. Parece Bonao, que hay más vehículos que la capacidad de las calles, esa es la verdad. Eso está debidamente estudiado. Aquí hay que ver qué es lo que hoy vamos a hablar con nuestro invitado, que además es un candidato a la presidencia de la República también. Y sabe de todo, nada más no de salud. Y sabe de todo. También vamos a hablar con eso porque no se puede vivir en estas ciudades. No se puede vivir. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando a uno le corresponde estar en un tapón, tú dices, ¿y qué es lo que van a hacer aquí? Porque algo hay que hacer, señores. Sí, no se puede algo vivir. Hay que hacer. La verdad que sí, que las calles han quedado pequeñas. El desorden del parqueo, de los parqueos, en cualquier sector de esta capital, porque aquí es que vivimos, refiriéndonos a esto, hay parqueos de calles de lado y lado, las calles son estrechitas, tú no encuentras por dónde pasar. En cualquier sitio residencial se coloca un colegio, un centro de estudio, ya eso se vuelve un colmadón y ya eso se convierte en otro caos. Todo el que no encuentra espacio se sube a la acera y parquea su vehículo o monta sus negocios en las aceras, la gente no encuentra por dónde moverse y esa es la realidad que estamos viviendo, lamentablemente. Bueno, con esa realidad que esperamos transformaciones, nos vamos a unos mensajes comerciales y entonces sí, quédese ahí, venimos con nuestro invitado de la tarde, un socio de este programa porque es amigo nuestro de toda la vida, pero también un hombre con mucha sapiencia, así que volvemos ahora con nuestro invitado. 2x3 en salud. Continuamos con 2x3 en salud, en esta versión preparada con muchísimo cariño como siempre. Y tenemos el placer de que nuestro invitado es un amigo de la familia, un amigo de 2x3 y amigo personal de Doris y yo. El doctor Fulgencio Severino, cardiólogo, director de la unidad cardiovascular del Hospital Salvador Begotier. Y nosotros también lo traemos porque él es el único médico especializado candidato a la presidencia de la República. Así que aquí vamos a hablar de todo porque con él se puede hablar de todo. Buenas tardes, Sebe. Buenas tardes y muchas felicidades en esta Navidad a ti. De antemano, ¿verdad? Y a Dori. Muchas gracias, querido Severino. Querido Sebe, como decimos nosotros, y candidato a la presidencia, como dice Tati, por el partido Patria para Todos, para que eso también quede en acta. Severino, yo quiero empezar por ahí. Siempre con Severino empezamos a hablar de problemas cardiovasculares, de sistemas de salud, pero yo quiero, Severino, que tú me cuentes de ser electo como presidente de la República.
¿cuáles cambios específicos tú harías en el sistema de salud, Severino? Bueno, yo creo que hemos conversado durante diríamos 2 décadas, que tenemos sí. debatiendo el sistema de salud de República Dominicana y la conclusión es que la principal política pública es garantizar el acceso a los servicios de salud. O sea, yo creo que todavía el sistema actual tiene muchas limitaciones, todavía hay demasiadas personas que tienen que andar pidiendo favores, hasta para cosas tan sencillas como un medicamento. Y uno como médico en ejercicio, yo siempre tengo que andar con la guagua llena de medicamentos porque hay gente que tú tienes que llevárselo. Entonces, cuando hay tanta limitación en el acceso, el otro elemento que en República Dominicana hay que fortalecer es la atención en el sector público. O sea, nosotros tenemos un sector público que desde el punto de vista de la calidad de la atención es muy limitada, fundamentalmente por el tema tecnológico. Es decir, cuando tú buscas cuáles son las proyecciones que tiene la política pública a través tanto del Ministerio de Salud como del propio servicio para los más de 200 hospitales que tiene, o sea, en qué se van a especializar, qué van a tener capacidad cada uno de estos hospitales para resolver en tema de problemas que van a presentar los pacientes que acuden a estos centros el próximo año. Y tú te encuentras que hay una ausencia total de política de planificación. Entonces, hay en ese sentido 2 grandes retos para mí desde el punto de vista de profesional del sector y ahora como candidato, garantizar los medicamentos. Para mí eso es fundamental, porque sin impactar positivamente en el control de los factores de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia y muchos otros problemas que son los responsables de la mayoría de las hospitalizaciones y la muerte que tenemos. Si tú no controlas estos factores de riesgo, que es lo que conocemos con el nombre de prevención primaria, tú no vas a poder reducir las hospitalizaciones y la presentación de problemas agudos que muchas veces terminan en muerte de los pacientes. Entonces, para mí eso es fundamental. Aquí el medicamento todavía depende mucho de los bolsillos de la gente. Un dato solo para que ustedes tengan una idea y el público. En el año 2021, que fue el último análisis que hice, aquí se consumieron 45,000 millones de pesos en medicamentos. Pero ¿cuánto es esto de la cantidad que hay que consumir? Esto es el 50%. O sea que se debería consumir el doble. El doble de eso. Y eso te habla de la cantidad de gente que está sin recibir tratamiento. Y a esto le tengo que agregar que de esos 45,000, solo 6,000 millones de pesos lo cubrió la Seguridad Social. El resto lo buscó la gente del bolsillo. Pero eso te da otro dato también. Entonces estamos hablando de una población enferma. Sí, claro. Con un consumo de medicamentos tan... Recuérdate que nosotros tenemos aproximadamente 2.5 a 3 millones de pacientes hipertensos y tenemos aproximadamente 1 millón de diabéticos solamente. Que necesitan obligatoriamente su tratamiento. A eso tú tienes que agregarle lo que tienen dislipidemia, es decir, alteraciones de la grasa en la sangre que tienen concentraciones muy altas y que tú tienes que bajarla para evitar que te haga un infarto. Entonces, el principal tema de aquí es garantizar que toda la población tenga acceso a medicamentos en la red de farmacia a través de su seguro. Y como dije, para mí el segundo elemento muy importante de garantizar acceso es el tema de mejorar la oferta que tienen los hospitales. O sea, qué es lo que un hospital le ofrece a un paciente. Y un tercer elemento es mejorar el acceso a un primer nivel de atención, que en República Dominicana todavía esto no ha podido ser una realidad. Es decir, que la gente en su propia comunidad tenga un centro de calidad donde pueda ser atendido sin necesidad de tener que movilizarse a un hospital. Todavía que hay gente que viene de los pueblos a buscar una cama al Gran Santo Domingo. Así es. Y tú tienes que evitar eso. Severino, perdón, Tati, cuando tú hablas de hospitales, de qué ofrece el hospital, ¿tú entiendes que el hospital deben haber hospitales especializados por áreas
o así abierto, general, donde la gente llega a ese hospital hasta por un dolor de cabeza cuando debería ser quizá un poco más avanzado? Bueno, es que tú tienes que tomar el perfil epidemiológico de cada comunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos tres condiciones que causan la mayoría de la muerte. La primera son las enfermedades cardiovasculares, que producen 27,000 muertes de las 70,000 que se producen acá. La segunda causa son la violencia, en la que están los accidentes de tránsito y los enfrentamientos entre las personas. ¿Qué quiere decirte esto? Que tú tienes que tener una respuesta a esas condiciones, porque se entiende que uno de cada 2 pacientes que te llegan al hospital con riesgo de morirse tendrá una de estas condiciones. Entonces, a eso ya tú tienes que agregar que el hospital debe dejar de ser el centro donde la gente vaya por cosas banales, que con lo que tú dices. De ahí que tú tienes que fortalecer un primer nivel de atención, pero de calidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tres, que somos profesionales, estemos en disposición de que en nuestra comunidad hay un centro donde tenga un ambiente agradable, donde tenga su aire acondicionado, tenga silla en que tú te puedas sentar, esperar que te atienda un médico, que el médico que esté ahí tenga capacidades, porque no es que te van a poner un médico pasante como hacen aquí, es que te pongan un médico con capacidad para resolver esos problemas, que puede ser un internista, perdón, puede ser un médico de familia bien formado, que cada año recibe entrenamiento de cómo atender los principales problemas que llevan a las personas a una consulta médica, porque la medicina es un aprendizaje continuo. Es decir, cuántas cosas sabíamos hace 2 años que hoy ha cambiado completamente. Entonces, tú tienes que estar educando permanentemente a ese médico que está en ese primer nivel de atención, porque en el hospital hay más debate académico y científico. Es decir, por ejemplo, en el gobierno, yo soy el encargado de la unidad de cardiología, pero ahí todos los días hay una discusión sobre temas de actualidad. Ahí sale un consenso que publica el Colegio Americano de Cardiología o la Sociedad Europea de Cardiología, y ya nosotros estamos discutiendo inmediatamente. Es decir, pero allá, donde esas discusiones no están permanentes, usted tiene que garantizar que el médico que está al frente de esa unidad esté recibiendo el entrenamiento para que pueda abordar de manera científica y de manera correcta los problemas que la gente va a llevar. Entonces, a mí me parece que si nosotros lográramos transformar el modelo actual a un modelo más preventivo, porque aquí hay que invertir más y llegar a acuerdos, por ejemplo, con la industria de la comida venenosa, como yo le llamo, que es la industria de la comida rápida, altamente cargada de sal, altamente cargada de grasas saturadas, que te están enfermando la gente. Entonces tú tienes que llegar a un acuerdo. Así como hemos llegado a acuerdo de que no se fume en lugares encerrados, todavía hay lugares públicos que debemos prohibir fumar, porque tú no puedes estar estimulando que una condición o una conducta que produce enfermedad al que la está haciendo, pero peor, produce enfermedad al que no la está haciendo, al que está cercano. Entonces creo que por ahí deberíamos andar en términos de uno llegar al poder para garantizar a la gente que realmente la salud sea un derecho. Sebe, el doctor Fulgencio Severino en esta ocasión viene como candidato a la presidencia por el partido Patria para Todos. Nos vamos con su anuencia a unos mensajes comerciales y cuando regresemos yo quisiera preguntar, dejar la pregunta en el tintero, doctor, de la salud como un favor. O sea, ¿cómo se haría desde el Estado, desde la dirección de la cosa pública, para que uno no tenga que estar pidiendo un favor en tal centro? Porque ahí tengo al doctor fulano de tal, o tengo a la encargada de comunicación fulanita de tal, para que me ayude a resolver un problema. O quién tengo, en los grupos de periodistas se dice, ¿quién en el Robert Rick Cabral? ¿Quién en tal lado para buscar que nos ayuden a solucionar problemas de salud? ¿Cómo se va a hacer desde la cosa pública? Con esa respuesta venimos ahora con el doctor Fulgencio Severino. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo,
jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Salvador Begotier y candidato a la presidencia de la República, el único médico que aspira a ser presidente de la República, por eso lo tenemos aquí en nuestro programa. Severino, Tati te hacía una pregunta muy puntual y que lo vivimos a diario, lamentablemente, en nuestro país. Las personas enfermas, para poder ser atendido en un centro de salud, a veces público y privado, no solamente en lo público, necesitan del favor de una persona, de que alguien le ayude para conseguir una cama de ingreso, para acceder a un tratamiento, como decías tú al principio, esa dificultad de acceso. ¿Cómo cambiar esa visión, visión de salud que tenemos en el país, de que la salud es un favor que se le hace al paciente? Bueno, fíjate, el problema principal es que tú tienes que tener una cantidad de camas, tanto cama de hospitalización normal como cama de hospitalización en críticos, en función de la demanda. Nosotros hemos ido al revés. Si tú analizas, por ejemplo, en el propio sector público, nosotros para el año 18 teníamos el sector público tenía 12,000 camas. Nosotros en el año 2021 teníamos 8,000 camas. Es decir, hay una reducción. Por la remodelación de los hospitales. Por la remodelación del hospital, hubo una readecuación, pero hubo una readecuación sin tomar en cuenta que estaban reduciendo camas. ¿Por qué? Porque quienes están al frente de esa política de mejoría de infraestructura no saben de epidemiología, no se sientan a planificar, a discutir. La epidemiología no tiene importancia. No, eso no le importa a ellos. Entonces eso es lo que tiene que cambiar. O sea, nosotros lo que decimos es, ¿cuántos días de hospitalización y pacientes nosotros vamos a tener al año? ¿Y dónde estarán las camas públicas y privadas que vamos a necesitar para hospitalizar a esa persona? ¿Existe ese número, un estimado de cuántos pacientes se pueden tener Sí, al año? eso tú aquí se estima, porque tal vez las camas no se alcanzan. El problema es que la calidad de cama del interior es muy, o sea, por un tema de capacidad, hace que la mayoría de los pacientes terminen en el Gran Santo Domingo o en Santiago, entonces las camas no te alcanzan. Entonces te encuentras que tú tienes en Dajabón un hospital totalmente vacío, en Pedernales un hospital totalmente vacío, o sea, con más camas que la que necesita, y entonces tiene al Gran Santo Domingo y a Santiago y a San Francisco, los grandes centros urbanos de República Dominicana, saturados. ¿Pero qué pasa en esos pueblos? ¿No hay capacidad resolutiva? No hay capacidad tecnológica. La gente viene a la ciudad a buscar por un tema de salario, no hay una política de separación, de decir, tú vas para Dajabón, yo te voy a pagar 200,000 pesos. Pero véteme a Dajabón. Véteme a Dajabón, como te hacen en todos los países del mundo. Y darle las herramientas para que él pueda resolver ahí. Tú le das tecnología, pero también le paga un salario. Le garantiza que una buena vivienda. Se ve, de repente hay un sistema de transporte bueno que te lleva a los médicos a Dajabón. También tú puedes garantizar, pero obligatoriamente tiene que garantizar que el médico tenga un buen ingreso para que el que se tenga que quedar se quede. Exactamente. Por ejemplo, te lo hacen en Estados Unidos, te lo hacen en cualquier país del mundo, te hacen que en esas zonas muy lejanas, Arizona, por ejemplo, te pagan más. Por ejemplo, los dominicanos muy frecuentes, los que se van a hacer especialidad en Estados Unidos, que tienen que regresar a República Dominicana por obligación. Eso es un reglamento que hay. Pero si tú negocias que te quieres quedar, dices, bueno, si tú te vas para la frontera con México, yo te sustituyo, regresarte a Dominicana por pasarte 2 años allá. Y después de los 2 años, ya tú te puedes venir a Nueva York, a Boston, a las grandes ciudades de Estados Unidos. De tal manera, un compromiso, un convenio. Sí, eso es regulado. Si te quedas en un hospital, yo tengo un amigo que se quedó en Nueva York, dominicano, que se fue a estudiar, hizo su especialidad, se quedó en Estados Unidos y tuvo casi 5 años que no podía salir. Porque no fue porque no vino a República Dominicana y no se fue a la frontera, a esos lugares lejanos, apartados, donde no hay acceso a servicios de salud. O sea, es una política pública. Entonces nosotros aquí, al día de hoy, tenemos que resolver obligatoriamente que si tú entras al sector privado, ahí se te tiene que terminar tu recuperación. Aquí, por ejemplo, debido a que la salud es un negocio, tú vas al sector privado y nosotros lo vemos todos los días. Ayer yo tenía una señora que tenía a su paciente en un centro privado
y entonces ya se le acabaron los cuartos. Ah, sí, entonces Ahora ahí hay que salir a pasa al buscarle sector una privado, cama al sector público. O sea, eso no tiene lógica. Es preferible que el sector público le diga, yo le voy a pagar en el sector privado y déjemela ahí. Que Así tú es. trasladarla al sector privado donde no hay condiciones, donde no hay camas y esas personas terminan arruinados. Pero el tema de que la salud, formulaba Doris la pregunta, de que yo tenga que pedir favores público y privado. Ah, bueno, ahí tengo a Severino. Severino, mira que tengo un paciente. De esa parte, o sea, ¿eso se debe a la falta de camas, a la falta de políticas públicas? ¿O es el tema de que la salud sigue siendo un negocio? ¿Y qué negocio? Yo creo que hay de todo un poco, porque también aquí en República Dominicana hay el tema de lo que yo le llamo el relacionismo. Conozco a de Tati y relaciones, ella sí. está en un sitio y yo la voy a llamar para que ella me acelere. Para que me Exacto. acelere el proceso. Me acelere el proceso. Y yo no hace fila. Porque a la mayoría no le gusta hacer fila. Y eso se da en todos los servicios. Tú vas a sacar un pasaporte y mira a ver quién te va a ayudar a que tú no Sí, hagas la sí, fila sí, que sí, normalmente se hace. Es decir, aquí hay de todo eso. Es un poco la cultura de nuestra de- pero lo principal es que los centros, los servicios están sobrecargados. Es decir, los grandes centros de República Dominicana y fundamentalmente el Gran Santo Domingo, público y privado, están sobrecargados. ¿Y qué hacer, Sebe, para Mejorar despejar eso? mejorar el resto como elemento fundamental, como dije al principio, tecnología, y naturalmente vamos a tener que buscar más camas, porque tú te preguntas, ¿cómo es que tú en los hospitales públicos la gente lo tiene acostado, por ejemplo, como pasa ahora? Tú vas a la emergencia del Gotera y hay 30 pacientes en la emergencia, Sí, porque no hay cama. porque no Pero hay tú cama. subes allá arriba al Gotera y entonces hay cama inhabilitada, porque hay que repararla. Entonces los pacientes fallecen en la emergencia habiendo cama allá arriba. Porque no hay una cultura de reparación. De en el reparación. Estado, ¿no? ¿Por qué la hospitalización del Morgan no se abre? O sea, son cosas de Hay un cuestionar. tema, dicho sea de paso, hay un tema legal fuerte. Eso es la justificación, porque ellos abrieron la otra parte. La Sí. justificación, y yo estuve en todas las conversaciones con el presidente de la República y el Colegio Médico, es de que hay una discusión entre la empresa constructora y el presidente y el gobierno. Creo que hay envuelto una discusión de 4.000 millones de pesos. Pero óigame, cuando se trata del derecho a la salud, todo eso es pendejada. Y cuando se quieren resolver Cuando las cosas... usted quiere se resuelven. resolver, voluntad usted llega a un política. acuerdo. Aquí lo que hace Exactamente. falta es, porque el presidente de la República ha planteado que lo que quiere es un patronato. Porque en Para el el fondo, hospital. para el hospital, porque en el fondo lo que quiere es privatizar ese centro. O sea, quiere que funcione, no como un centro de salud pública, que es lo que demandamos nosotros de los médicos, porque aquí lo que hay que fortalecer es la salud pública. lo público. Es lo La público, pública, porque por quienes supuesto. están pasando trabajo no es el que tiene dinero. Son los pobres. No, el Son que los tiene dinero pobres. se le abren ¿Me puertas entiendes? donde quiera que va. Entonces, lo que nosotros tenemos que resolver es que el hospital público, y si nosotros llegáramos al poder, lo que vamos a resolver es que el hospital público funcione como el privado. ¿Y En cómo tú vas a acuerdo hacer con los eso, Sebe? médicos, Porque- hay que llegar a acuerdo con los médicos, mejorando el salario, pero diciéndole a que hay un convenio de trabajo que hay que cumplir. Pero Sebe, aquí hay un tema cultural, que tú has hablado mucho del problema, has hablado mucho del tema cultural. Lo público tiene como un desdén, y eso incluye a los médicos, y de qué manera, que a los médicos no les gusta que se lo digan, Doris, se ponen guapitos. Sí, pero hay que decirlo de vez en cuando, recordarlo. incluye a los médicos, es decir, yo cumplo de qué manera cuando se trata de la plaza, de Sedimat, de un sector privado, el que sea que yo trabaje. Pero cuando se trata de lo público me escabullo, Sebe. Yo sé que tú necesitas los votos de los médicos también, pero... No, yo no pero- tengo, pues recuérdense que yo no quiero amigos charlatanes. Yo tengo eso en mi vida muy claramente definido. Pero como el tema es esa cultura, Pero ¿cómo yo te romper digo, con- por ejemplo, a mí yo tengo, tú sabes que allá en el servicio de cardiología yo tengo 18 residentes y tengo 16 médicos especialistas. Yo vivo negociando con ellos. No tengo capacidad de negociar salario No. ni mejoría económica, pero sí negociando trabajo. Y cuando veo a uno que me cumple, que no me está haciendo la cantidad De horas. mínima de horas que yo creo que debe hacer, estoy discutiendo con él y lo llamo. Como amigo, Tú eres como vigilante, compañero, yo tú soy vigilas vigilante, eso. porque esa es mi Exactamente. responsabilidad, pero al director Exacto. no le importa nada lo que está pasando en el hospital. Porque cuando tú buscas, por ejemplo, en términos de planificación estratégica, qué es lo que el servicio quiere, el servicio no tiene definido cuántos pacientes debe ver un médico por día.
¿A quién le genera mucha presión? A los pediatras y a los y a los obstetras, porque esos son los médicos que en términos de política siempre ha habido mucha presión. Y como tú te das cuenta, entonces simple y llanamente, que cuando se quiere lo hacen, porque aquí es muy difícil que un obstetra pueda hacer eso. Muy difícil. Aquí es muy difícil que un pediatra pueda hacer eso. Aquí lo puede hacer un cardiólogo, aquí lo puede hacer un internista, aquí lo puede hacer un cirujano. Pero esas dos especialidades que siempre han estado en la crítica por el tema de mortalidad materna y por el tema de mortalidad Pero sin embargo infantil. tenemos esos indicadores tétricos. Sí, pero que te digo, me refiero en términos del personal. Quiere decir que cuando se ha querido que el hospital funcione en mejores condiciones, como el tema de los horarios de trabajo. ¿Por qué el hospital no funciona de tarde? Pero ¿por qué el médico te va y te cumple un horario en el Hugo Mendoza? Porque ahí se lo exigen. Porque a eso es que vamos. ¿Me entiendes? Ahí se lo exigen porque no es que el médico no iría. Lo que pasa es que si no tiene exigencia, Exacto. se compromete en el mismo horario con otro centro privado donde le pagan más. Pero hay que hacer una cruzada con eso, con el No, una especie de cruzada. lo único que el Estado debe hacer, yo te digo, desde un gobierno nuestro, yo creo, estoy seguro que no habría problema con eso. Porque yo trabajo y tengo una unidad en la que yo, sin tener capacidad desde el punto de vista de a quién cancelo, a quién nombro, a quién le puedo pagar más, las condiciones. yo llego a acuerdo. Es esa supervisión, yo creo que le hace falta solo también. amigable. Es decir, no hay ni siquiera que discutir, tú puedes llegar a acuerdo con ellos. Es compromiso Yo he y llegado a supervisión. acuerdo con los médicos, tú me vienes estos 3 días de la mañana y estos 2 días de la tarde, Y para que te cumplan. Y tenemos en República Dominicana el personal humano, el recurso humano suficiente para darle servicio a esta gama de población diversa de todas las áreas que necesita atención médica. Siempre va a necesitar más recursos humanos. O sea, si tú calculas que nosotros somos 11 millones de personas con lo extranjero que tenemos, o 12 millones, y tú calculas una media de 2 médicos por cada mil habitantes, tú estarías hablando que necesitarías 22 a 24 mil médicos. De esos 22 a 24, nosotros necesitaríamos más o menos 10.000 médicos de primer nivel de atención para tú tener un buen primer nivel de atención, porque lo mínimo o lo máximo que se puede asignar a un médico de primer nivel de atención es 1.000 personas. ¿Esos son médicos de familia? Sí, de familia, tú puedes hacer internista, tú puedes decidir que un obstetra esté en atención primaria atendiendo a las mujeres. Tú tomas la decisión, es decir, le asigna a cada médico un máximo. En Estados Unidos te le asignan entre 800 a 1.000 personas para una buena atención. No habría problema con que la gente quiera ir a trabajar en el Estado, porque dicho sea de paso, casi todos los médicos quieren un nombramiento en el Estado. Claro, porque te da garantías. Es la única manera de tú tener una pensión. Así o sea, yo, por ejemplo, en mi consultorio privado gano si veo pacientes. Sí, va paciente, sí, claro. Pero el día que ya no pueda trabajar porque me enfermé, porque me incapacité, o porque me hice viejo, o te hice viejo. ya simplemente ya no gano. Sí, ese nombramiento es una seguridad Es para una ti. seguridad, Claro lo que que nosotros sí. deberíamos tener una seguridad de que ese médico le dedique un tiempo suficiente con un salario que nosotros estimamos debería andar entre $3,000 y $3,500. Vamos a hablar de esos ingresos, Severino, pero nos vamos a ir a una pausa y regresamos en un momentito. Regresamos. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación, muchas gracias por su presencia ahí con nosotros, con el doctor Fulgencio Severino, candidato a la presidencia de la República por el partido Patria para Todos. Hay que decir, Doris, no vaya a ser que tengamos una lista de solicitudes de entrevistas, que Severino está aquí, este es un programa especializado en salud, porque es el único médico especializado por demás que aspira, es en su condición de médico candidato a la presidencia que está, porque después tenemos una lista de candidatos que quieren pasar por aquí. Es en esa condición. Hablábamos de la parte de salarios, recursos humanos, salarios. ¿Es tan decente, es un poquito más decente los salarios en el gobierno? ¿O hace falta adesentamiento y esa parte muy importante que tú insistías, Eve, de supervisión, de pedir cuenta, de rendir cuenta? Sí, fíjate, tú tienes, en el caso de nosotros, tendríamos, en mi condición de todos estos roles que me tocan, director de un servicio de cardiología, dirigente gremial en el Colegio Médico Dominicano, ahora candidato a la presidencia de la República,
he participado en estos últimos 20 años en todas las discusiones de todas las leyes que, Sí, un estudioso del que sector se han salud, creado esa es la aquí en la verdad. República Dominicana. Y yo te digo, nosotros, terminando un poco lo que Dori me decía anterior, yo en los cálculos que he hecho, digo, necesitamos 10.000 médicos de primer nivel de atención y necesitamos 15.000 médicos especialistas. Que tenemos muchísimos Sí, médicos eso lo familiares tenemos, graduados eso lo ahí, pero tenemos. andan No, los pobres sueltos por pero ahí. tú también puedes utilizar al médico general y entrenarlo. Sí. Tú puedes dedicar médicos, por ejemplo, internistas para que se dediquen a la parte, eso te lo hacen en toda Médicos parte generales del mundo, que no hay. que te dediquen a la atención primaria de problemas no ginecotetra. Puede dedicar ginecotetra a primer nivel de atención. Por ejemplo, tú te Pediatras. vas a Estados Unidos y a España y son los pediatras los que hacen el primer nivel de atención de los niños. Es decir, aquí hay recursos con que lograr hacer un buen nivel o unos buenos niveles de atención. Ya en lo que tiene que ver con el tema, bueno, le señalaba que necesitamos 15.000 especialistas distribuidos en todo el territorio nacional para que den respuesta, dependiendo del nivel de complejidad, a cada tema, a cada problema de salud de esa comunidad. Ahora bien, ¿qué tú tienes que pagarle? Nosotros lo que estimamos es que un médico debería ganar aquí $3.500 por un horario de tanda extendida, que serían entre 6 a 8 horas. Eso va a garantizarnos a nosotros que el médico puede trabajar mañana y tarde, Exacto. que va a tener un nivel de presencia en el hospital sin compromiso a esa hora. Más tranquilidad para ese médico. Y tú garantizas que cuando él se pensione, tenga un nivel de ingreso Ok. con que satisfacer su necesidad de, yo digo, de vejez y de pastillas, que lo que uno La después que se medicamentos, pensiona sí. ya llega. Entonces, a nosotros nos parece que eso en términos económicos, si tú multiplicas 25.000 médicos, que al día de hoy nosotros estimamos por una media de ingresos, ponle tú 200.000 pesos, 200.000 pesos mensuales, tú estarías hablando de aproximadamente 5 millones de pesos mensuales. Si tú lo multiplicas por 12, estarías hablando de 60 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto es eso? Ponle 72 con el salario 13. 65 mil millones de pesos anual. ¿Cuánto es eso de lo que sería el gasto en salud de la República Dominicana? Porque si tú le agregas los 100.000 millones de pesos que necesiten medicamentos, ya tú tienes unos 165 mil millones de pesos en medicamentos. Se entiende que un país, para tener un ingreso, un buen sistema de salud, necesita entre un 6 y un 7% del Producto Interno Bruto para invertirlo en salud y tener un buen sistema. Eso te va a hacer aproximadamente, si estimamos que el Producto Interno Bruto sean 6 billones, más o menos, 5.8, pero ponle 6 billones, tú estarías hablando de 360.000 millones de pesos dedicados a salud. Eso quiere decir que ese gasto que tú tienes solo en el sector médico, no he querido involucrarme con el sector enfermería, que hay que mejorar, que hagan mejores roles. Aquí en República Dominicana el sector enfermería se dedica fundamentalmente a repartir pastillas. En toda parte del mundo enfermería es el elemento más importante en el es el sector cuidado salud. Especializados ¿Me en entiendes? áreas Toma específicas. presión, es el primero que asiste al paciente cuando está enfermo, porque Claro. es el personal que más está de manera directa con el paciente. Claro que sí. Aquí se le ha quitado ese error. Entonces hay que recuperar todo eso, mejorándole el salario a la enfermera para que no tengan dos tandas, que se puedan pensionar después con un buen ingreso. O sea, yo creo que en República Dominicana tenemos las condiciones desde el punto de vista de infraestructura, mejorando mucha, hay que construir mucha infraestructura para el primer nivel de atención de calidad y garantizando acceso a medicamentos y logrando que el sector salud se involucre desde el punto de vista del recurso humano. Yo pienso que podemos reducir de forma significativa la tasa de mortalidad, porque ustedes conocen no solamente la mortalidad neonatal y la materna, que está alta, es que por infarto se te muere una cantidad mayor de la que se te debe morir, es que por falla cardíaca, un país desarrollado, se te muere el 8%, aquí a nivel hospitalario se muere un 17%, o sea, nosotros tenemos que mejorar todos los indicadores en salud en República Doris, Dominicana. a mí me parece que esto que el doctor Fulgencio Severino acaba de esbozar es importante para usted, elector.
Si la salud es un problema importante en este país, fundamental, de primerísimo orden, esto es importante para una persona que es candidato de la República, Por supuesto. y él dice cómo se va a abordar ese tema, pero a mí me inquieta otro problema. El doctor Fulgencio Severina llega a la presidencia de la República. La cultura dominicana, los antecedentes que tenemos es abogados, ahora un economista en la presidencia. Creo que tenemos, el único antecedente que tenemos es el que fue vicepresidente de Bosch, que era médico. Sí, que después pasó a ser presidente después en el triunvirato. Exactamente. Entonces, no tenemos antecedentes de médico. El doctor Severino es un médico que lee, estudia mucho, sabe de todo. Lo vimos en el camerino hablando del contrato de Aerodón. ¿Cómo hacer desde la presidencia de la República con todo este conocimiento médico y te llega un contrato legal? Yo sé que están los asesores y todo eso, y te llegan temas de migración que están tan calientes en el país, te llegan temas de política internacional, conflictos. ¿Cómo se hace de la presidencia de la República? Una vez tengas esa maraña de conflictos internacionales que tiene el mundo, hay que tomar una posición sobre la Franja de Gaza. O sea, ¿cómo se ve de ahí? Te la puse caliente, Sergio. Vamos a ver. Bueno, fíjate, tú sabes que uno como médico ha aprendido que tú frente a otro tienes la responsabilidad de sanarlo y de curarlo. Yo creo que la filosofía del ejercicio de nosotros, los médicos, cuando la hacemos con amor y con entusiasmo, porque hay gente que lo cae detrás del dinero y hace cosas inadecuadas, pero desde el ejercicio de la medicina, desde el punto de vista filosófico, nosotros hemos aprendido que el que está al frente es el principal motor para tus decisiones, porque en la vida hay que tomar decisiones. Y siempre he dicho que cuando uno va a tomar las decisiones tiene que pensar quién es la víctima y quién es el victimario. Así es. O sea, que cuando yo voy a tomar una decisión, ¿a quién voy a afectar y a quién voy a beneficiar? Y es desde esa perspectiva que a nosotros nos parece que cada decisión tiene que tener bien en blanco y negro a quién voy a beneficiar. Y desde nuestra filosofía, que he compartido con ustedes durante estas últimas décadas, estamos comprometidos en que el beneficiario debe ser el pueblo dominicano. O sea, cualquier decisión que se tome, ¿quién se debe beneficiar de las decisiones que tomemos? El pueblo dominicano. Hay una minoría que tiene conflicto de intereses siempre y que pulula en todos los gobiernos buscando que la política pública le beneficien a ellos. Sí, pero ¿cómo hacer, por ejemplo, desde el punto de vista legal, para tú tener, yo tal vez te estoy dando la respuesta de lo que quiero saber, o sea, el punto de vista legal, que desde el punto de vista jurídico, tú, presidente de la República, pues no te metas en un contrato que lesione los intereses nacionales, desde el punto de vista internacional, que las políticas sean correctas, ¿cómo se maneja eso? No, es que eso no es posible desde el punto de vista de la filosofía, que alguien te mete un contrato que tú beneficias a una minoría. Es una decisión de tu filosofía. Es decir, ¿por qué Aerodón entra en esta política sabiendo el gobierno de que el mayor beneficiario no va a ser el pueblo dominicano? Porque todos estamos viviendo el proceso de privatización del aeropuerto. Cada vez que tú entras ahí, tienes que pagar 150 pesos por media hora. Y feísimo, en el parqueo. Y feísimo Los el bares, aeropuerto. Es decir, todos estamos viviendo. Cada vez que uno viaja, uno de los pasajes más caros es el de nosotros, porque hay que pagarle a Aerodón casi $37 por cada vez que usted sale del país, porque hay que pagar 18 por entrada y 18 por salida. Hay que pagar, aunque tú no tengas maleta, yo tengo que pagarle 3 pesos con 3.11 dólares por maleta. Yo que no viajo con maleta, que me tiro una mochila, pero tengo que pagarla, porque en el propio ticket dice que tiene que haber en el ticket aéreo que yo compro un pago por una maleta, que el mismo aeropuerto me la cobra también. Aparte, me la cobra aparte. Si la línea aérea me cobra la maleta, me la cobra Aerodón, me la cobra todo el mundo. Entonces, hemos vivido este proceso de privatización. Y a mí nos parece que el tema principal de cómo están los gobiernos en el mundo es que hay dos concepciones de la política y de la gestión pública. Hay quienes creen que son la idea dominante por lo que se privatizó la seguridad social y la salud en República Dominicana, de que beneficiando a la minoría más rica, con el boroneo la gente va a mejorar. Eso se demostró que fue mentira.
que se incrementaron las desigualdades, se incrementaron la injusticia, aunque el país era más rico. Es decir, es como nosotros somos más ricos, pero comemos menos. Entonces aquí pasa igual. Entonces, y hay la otra convicción de la vida, que es la que yo estoy, y estoy seguro que ustedes están, y la mayoría del pueblo, está en el que la política debe ser para beneficiar a la mayoría, beneficiar a la población, y que esa minoría se beneficie del beneficio de la mayoría. Les voy a poner un ejemplo y con eso le concluyo. Ese ejemplo va después de esta pausa ok. comercial, que venimos entonces con el último segmento de esta conversación tan interesante que estamos Muy teniendo. interesante. Volvemos ahora con el doctor Severino. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Fulgencio Severino. Severino, tú estabas ya casi poniéndonos un ejemplo cuando nos fuimos a una pausa. Yo te pregunto ahí mismo, ¿y cómo luchar con los intereses? Porque uno dice, bueno, yo voy a beneficiar en todos mis actos, en todas mis decisiones a la mayoría, que es el pueblo, ¿verdad? Pero ¿cómo luchar con todos esos intereses unos que ricos vienen que te atrás? tumban, aquí unos ricos que te tumban. Sí, pero son los perversos, son los perversos. Tú tienes que saber que la mayoría de ricos están en la disposición de llegar a pacto. ¿Tú crees, Sebe? Sí, sí, eso no hay problema, eso porque se ha logrado en otros países del mundo. Europa es el mejor ejemplo de eso. Europa pudiéramos decir que ha sido un continente que aunque ha querido ser invadido por todos estos cambios en la visión de la política pública, eso en Europa persiste la idea. Que los ricos dominicanos son muy agayú. Sí, porque esos son 2 o 3, pero la mayoría de los ricos estarían dispuestos a llegar a un pacto, porque ellos vienen donde, todos nosotros venimos de ahí abajo. Sí. Y yo creo que queda un poquito de sensibilidad cultural, aunque sea cultural, de decir, pues yo vengo de ahí, yo no me puedo oponer a que un gobierno beneficie a de donde yo vengo. Entonces, le ponía el ejemplo. Yo recuerdo cuando discutíamos la seguridad social. Yo le dije, mire, por malo que sea la seguridad social, los médicos siempre se benefician de que haya más asegurados. Claro. Por mala que sea. Y los médicos se beneficiaron. Y le ha ido bien. ¿Me entiendes? O sea, los médicos se beneficiaron y las clínicas se Y las beneficiaron. clínicas también, Claro, Es decir, de qué te voy a poner el ejemplo de todos nosotros. Me gusta siempre el del colmadero y el de la del dueña del salón. Si nosotros cuando lleguemos, una obligación es pensión a todo el que por edad y enfermedad no pueda trabajar, tendría que tener una pensión, porque eso dice la ley y nosotros vamos a cumplir la ley. Perfecto. Bien, entonces, si tenemos más gente en la comunidad, en el barrio, pensionado, quiere decir que el del colmado va a vender más. Claro. La del salón va a tener más mujeres. Sí, porque hay que arreglarse. Porque hay que arreglarse. Oh. Es decir, Y tienes cómo pagarlo, ¿me porque te entiendes? recibes su Pero dinerito. te voy a poner yo, que soy médico, y la mayoría de la gente no puede ir a una consulta porque la diferencia que hay que pagar es muy alta. Si hay más gente pensionada y más gente trabajando, yo me voy a beneficiar porque hay más gente que puede ir a pagar la consulta. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer es conciencia de que una sociedad está constituido por una cantidad determinada de personas y que usted como gobierno está en la obligación de garantizar que todas esas personas tienen satisfechas sus necesidades fundamentales y el que se dedica a las empresas, naturalmente, va a tener mejor ingreso que lo que nos dedicamos a ser empleados, porque eso es la lógica. O sea, si yo tengo una empresa y le vendo a 10 personas, yo voy a estar mejor que las 10 personas que me compran a mí de manera individual, de tal manera que el empresario se beneficia. Y en eso ya yo creo que en la economía hay conciencia de que lo fundamental es el mercado interno, porque el mercado externo es muy vulnerable. Por ejemplo, tú buscas la mayor cantidad de riqueza se crean con un mercado interno fuerte. Y Europa fue fuerte porque tenía un mercado interno fuerte. Y Estados Unidos es fuerte porque tiene un mercado interno, el más fuerte del mundo entero, el mercado que más consume del mundo entero es Estados Unidos. Y para tú consumir, tú tienes que garantizar que cada ciudadano y cada ciudadana tenga ingresos, sea por una pensión, sea porque tiene una actividad comercial, sea porque tiene un empleo. Porque en la medida que el dominicano tiene capacidad de consumir, en esa misma medida tú vas a lograr que el resto de la economía se desarrolle. Entonces a mí me parece que aunque tú tienes que portar, porque eso te da un agregando, o sea, cuando tú produces, por ejemplo, me pasa a mí que soy empleado público, pero tengo un consultorio privado, yo tengo un plus, o el que tiene 2 empleos, tiene otro plus, tiene más ingresos que el que nada más tiene uno.
Igualmente pasa con una economía. Si nosotros, además de tener un mercado interno con capacidad para consumir, porque si tú tienes 7 millones de adultos y de esos 7 millones tienes los 6.5 millones que tienen ingresos, no es lo mismo que si tú tienes 4 millones con ingresos. O sea, la economía se desarrolla más, el campesino produce más, el del colmado vende más, el que tiene una industria vende más. Yo creo que lo fundamental, entonces, es lograr que en la política pública se fomente los ingresos de la mayoría de la población dominicana por diferentes mecanismos para que lo que tienen las empresas tengan un mercado interno a quién venderle y que ellos tengan mayores ingresos, pero siempre sabiendo esas personas que según tengan mayores ingresos tienen que pagar más impuestos, porque hay mucha gente de abajo que hay que garantizarle pensión. La solidaridad. La solidaridad, entonces el que más gana tiene que pagar un poquito más de impuestos. La verdad que con Severino se puede hablar de todos los temas, porque es una persona con una visión global y ojalá y llegues a concretizar todos estos planes interesantes Después, que tienes plasmado. para el año próximo, que será un año complejo, difícil, porque probablemente tengamos tres elecciones, si hay segunda vuelta, ¿verdad? Entonces tal vez probablemente Sebe esté con nosotros para que les recuerde a la gente que él está en el ruedo político y que tiene muy buenos planes de y que salud. tiene muy buenos planes de salud y en todo el sentido general, ¿verdad? general, sí. Sebe, muchas gracias por haberte tomado este tiempo, todos estos tapones que caracterizan la ciudad y venir a estar con nosotros. No, para mí un honor y un privilegio que en un programa dedicado a salud tengan a un político que además hace médico. Entonces es un privilegio para mí estar aquí con ustedes y ojalá que el año que viene pues los números empiecen a cambiar. Yo tengo la esperanza de que los números que están ahora apareciendo no son reales, pero vamos a ver. Así es, gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana. Si no pudo ver esta versión del programa, entonces lo puede buscar en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Gracias, nos vemos la próxima semana.